Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando a tu augusto Señor. Jesús el esposo, vestido de honor. Que no están de acuerdo a mi petición, nosotros empezamos a dudar. Por ejemplo, le voy a mencionar mayormente en el Evangelio o en la enseñanza. Nos quedamos viendo, ¿verdad?, al enseñador de la palabra o al evangelista. La duda viene. Oiga, hermano, no va a ser realmente. Me quedaba viendo lo que la primera carta de los Corintios 2:4, el apóstol Pablo dijo en esa ocasión: yo cuando fui a ustedes no fui con excelencia de palabra de sabiduría, sino con las que enseña el Espíritu. La versión internacional dice: realmente yo dejé que el Espíritu los convenciera, y no nosotros, para que su fe, su confianza no esté fundada en la sabiduría, en la capacidad de los hombres, sino en el poder, en la capacidad de Dios que se pueda manifestar en aquel hombre. Si miramos realmente las capacidades humanas, no van de acorde a las demandas humanas, pero si miramos la capacidad de Dios en el humano, realmente aquel no es que sea capaz, competente, sino es Dios que capacita, fortalece, hace ya que venga a funcionar para Dios, no para usted, no para mí, sino para Dios. Pero dice el texto: no dude, porque si duda es semejante a la sonda del mar que sube. Y la palabra dice que el que duda no piense, pues, quien da nada, que recibirá cosa alguna del Señor. Y hermano, le voy a contar este texto con Mateo capítulo 13. Oigan lo que dice el Evangelio según Mateo capítulo 13, el verso 58. Oigan lo que dice: y no hizo aquí muchos milagros, pero oigan, a causa de la incredulidad. Oigan, cuando vengo a pensar en el poder, en la capacidad de Dios que actúa en la congregación según el poder, la capacidad de la congregación. Cuando vengo a ver la capacidad de Dios en un ministro que pueda hacer grandes maravillas en la congregación, lo va a hacer según la capacidad de Dios en mí. El texto nos muestra que Él da a todos abundantemente y sin reproche, según la capacidad, según la confianza. Pero dice que no hizo aquí muchos milagros a causa de la incredulidad. La incredulidad realmente es un factor, ¿verdad?, que ha afectado. ¿Se acuerda usted de la vida de Zacarías? Zacarías le aparece el ángel y le dice: Zacarías, tus oraciones han sido oídas. Tu mujer Elizabeth va a luz, pero el hombre empieza a decir: ¿cómo va a ser eso? Yo soy viejo, mi mujer es libre. Le estaba recibiendo el hombre una revelación de Dios. Y al recibir el hombre esa revelación y duda, el ángel que le revelaba le dice: por cuanto no creíste, te vas a quedar mudo. 9 meses hasta que nació Juan. El hombre abrió su boca, glorificó a Dios, pero y de nada de que la incredulidad no solo puede dejar a alguien mudo, privado del habla. Tal vez no lo va a dar mudo el habla que tiene, cómo se expresa, pero alguien que sea un predicador, alguien que no puedes hasta ser privado por algo, tener un extremo de incredulidad. Pero la incredulidad que venimos a ver, que en aquellos había, no creían sus hermanos, sus vecinos.
hijos no creían en él. Fíjense, ¿no? Y no hizo, había poder, había capacidad de él para hacer milagros, pero la duda, titubearon a causa de él no dice nada. El Señor está con nosotros. Él está con nosotros. Pero ahora Él nos mira realmente cuánta confianza le tenemos. Por ejemplo, en Nahum 1, la palabra enseña el verso 7, dice que bueno es Jehová y fortaleza para el día de la angustia. Pero la frase dice, conoce a los que en Él confían. No nos vamos a engañar a Dios, si yo confío en ti, Señor, yo confío en ti, pero los hechos son contrarios a lo que dice la palabra. Pero si los hechos van acorde a lo que realmente, lo que nuestros labios dicen, van acorde a lo que deseo al corazón de Dios, experimentaremos la grandeza, las maravillas que estaba mirando en la palabra del Señor, hermano, de que me quedaba observando algo más. Primer libro de los Reyes, lleguemos a considerar algo aquí. Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, algo más. Estaba considerando esta palabra en Lucas, capítulo 11, y oiga lo que dice, miren lo que dice el verso 8. Oh, di que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. ¿Está viendo aquí? Oiga el verso 9. Y yo digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pero ahora, para poder experimentar realmente de que Dios pueda dar, otorgarse de, porque el que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá. Pero yo me quedaba admirado de una frase que tenemos aquí en la palabra, por su importunidad. La importunidad es la insistencia que se muestra. La importunidad es la insistencia que tiene aquí. A veces nosotros queremos que el Señor nos atienda también, pero las oraciones o son pequeñas o eventuales, así. Hay necesidades en la vida, ¿verdad? Tiene necesidades, penas que va viviendo y experimentando aquel igual la mujer, pero miren, hermano, de que llegamos a ver, a pesar de las penas y necesidades que tenemos en la vida, no buscamos al Señor. Llegamos al Señor, Padre que estás en el cielo, pero de pronto nos quedamos dormidos. O unas 2, 3 palabras y de tan cansado. Hay quienes que ni oran, fíjense, ¿no? Pero ni oran al Señor. Yo me quedaba viendo la vida del Señor a pesar de que era el Hijo de Dios, siendo el Dios, necesitó orar para enfrentarse a cada oración, y la oración de Él era insistente, Él fue importuno en lo que hizo. Cuando la palabra enseña, por ejemplo, le voy a mencionar hasta que llegó al que dice, según Lucas 22, 39, dice que Él llegó al monte de los Olivos, fue una hora, se llevó a Pedro, Jacobo y Juan. Dice que aquellos no pudieron velar con Él una hora, pero Él fue una hora. Y Él decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta hora, pero no se haga tu voluntad, sino la tuya. La palabra, por ejemplo, en Hebreos 5:7, dice que Él oró al que le podía librar de la muerte. Usted y yo podemos decir, pero no lo libró el Señor, ¿verdad? No lo libró el Señor, porque murió. Bien. Por ejemplo, si usted lee Hebreos capítulo 13, verso 20 o 21, dice que Dios le levantó de los muertos. Dios le resucitó de los muertos. Algunos han tenido alguna, por ejemplo, hace un tiempo vi yo la expresión de un sabático, ¿verdad?
de un testigo de Jehová, porque estaba diciendo que el Señor resucitó en un sentido espiritual. Porque la base de Dios que traspasó la puerta y en esa resurrección es espiritual. Pero quiero decir que tal vez le va a servir de mucho o de poco, pero no se le puede llamar resurrección a algo que vivió y fue sepultado. Resucitó el Señor, quiere decir que un día vivió, murió y volvió. Eso, lo que se sepultó fue lo que volvió a la vida. Eso significa resurrección. No es algo espiritual. Pero al mirar y él fue levantado, resucitó, fue oído 1 hora, 2 horas, 3 horas, se levantó y él fue oído. Pero ahora él dice: usted pide algo, yo pido algo, pero no solamente una pequeña oración cuando nos acordamos. Ahora si no nos ponemos a orar por otros y ni siquiera incluimos las penas y necesidades que nosotros tenemos. Pero la importunidad y la insistencia que tenga aquel que llega hoy, va al rato y mañana y pasado mañana, eso no es como alguien dijo la otra vez, porque por las conferencias discutían, nos hacían en una asamblea y la discusión era: vamos a orar 15 días por la conferencia. Uno de ellos dijo: solo una oración vamos a hacer, porque a Dios no le gusta vanas repeticiones. Pero no le ha dado mal sentido a la palabra, porque las vanas repeticiones es como que usted fuera alguien, perteneciera a la religión católica, así una vez y que haga, le pidan 100 rosarios, 100 novenarios y 100 padres nuestros. Es que lo que el hombre va a pedirle a Dios es lo que siente en su corazón, su necesidad, su pena, se la lleva y la expone al Señor. Yo me quedaba viendo la palabra del Señor. Voy a juntar ese texto con la primera Tesalonicenses capítulo 3. Oiga lo que dice el verso 10. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 3. Oigamos lo que dice el verso 10. Orando. Cuando hay importunidad, hay insistencia. La palabra dice orando de noche y de día. Pero oiga la frase: con importunidad, con gran insistencia, para que veamos nuestro rostro y completemos lo que falte a nuestra fe. A veces no es nomás llegar a una asamblea, no es nomás llegar a una conferencia. Para nosotros, en nosotros hay muchos. Si él visita, a veces los ancianos no lo entienden, ¿verdad? Algunos se molestan, miran con malos ojos la visita. Yo no sé por qué, pero no entienden que para el ministro le es difícil llegar a una congregación. Ha orado para pedirle que Dios le abra puerta y llegue a esa asamblea. El apóstol explica por el Espíritu de Dios que hay que orar de noche, que hay que orar de día, y debe ser con gran insistencia para poder ver el rostro de aquel. Uno pregunta, hermano, a veces si es en visita, uno pregunta, ¿verdad? ¿Qué se hizo el hermano? El hermano no lo vino. Fue una casualidad, está enfermo y ya no vino. Uno mira a los hermanos, conoce a los hermanos. En una conferencia ya no mira a alguien en su puesto, en su lugar, pues a veces hasta llega a conocer uno en qué se ocupan los hermanos. ¿Y qué pasó con el hermano o la hermana? Pero para llegar a la verdad, nos damos cuenta que también nos hallamos en luchas, porque yo quisiera ir, pero no se me abre puerta, no puedo ir. Es que yo no quiero ir, ¿no? Otra cosa es que no quiera ir yo. Pero en realidad nos hallamos en estrechos. A veces quiero estar ahí, pero hay cosas que se nos quedan. Pero cuando se le ora al Señor para que Él abra puerta, uno puede llegar a esos lugares. Estaba mirando aquí el verso. Le voy a mostrar todavía algo en la palabra del Señor. Quiero decir, para todos los hermanos que han venido,
Los que venimos haciendo inversiones. Los locales están haciendo inversiones. Pero oigamos esta palabra. No solamente el poder que actúa en nosotros, Él va a hacer más. Va a dar abundantemente si no hay dudas en nuestra vida. Va a actuar si tenemos importunidades. Él mira realmente que somos necesitados, porque faltaría agregarle, por ejemplo, la palabra de Mateo que dice que Él sabe de qué cosa tenéis necesidad, pero Él espera que haya importunidad o insistencia en aquel que necesita las cosas, porque Él sabe, pero Él espera la importunidad o la insistencia en la vida para que Él actúe. Pero oiga, primer libro de los Reyes, capítulo 3, oigamos algo aquí. En el primer libro de los Reyes, esto es para los que venimos, para los locales. Oiga, hay inversiones grandes, pequeñas, algunas que van a quedar registradas en el libro, otras que no, pero Dios las mira. Oiga este texto en el verso 9, dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí he oído, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tan que no ha habido antes de ti otro, ni después de ti se levantará otro. Pero oiga el verso: y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos los días. Me llama la atención. Algunos hermanos pidieron la libertad de venir y llegar, aquí estamos. Pidieron tener vida, salud, los medios para contribuir, se los dio el Señor. Tal vez no pidieron nada para sí propio, pero Dios en su bondad, Él es poderoso, capaz, suficiente para añadir a aquel, como dice, y aún también te he dado las cosas que no pediste. Habrán cosas que llegarán a la vida del hermano, de la hermana, del que vive, del local contribuyente, porque experimentarán. Juntemos este texto con el segundo libro de las Crónicas 25. Hay un texto aquí. En el segundo libro de las Crónicas 25, el verso es 9. Amasías dijo al varón de Dios: ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió: Jehová puede darte mucho más de lo que has invertido. Jehová puede darte mucho más porque no lo pediste, pero Él puede darte mucho más de lo que has invertido. De manera que aquel que es poderoso puede actuar según el poder que actúa en nosotros. Aquel que es poderoso puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos si no dudamos. Aquel que es poderoso puede hacer grandes maravillas. Realmente, si en nosotros hay importunidad, insistencia, Él puede hacer maravillas. Aquel que es poderoso puede devolverle más de lo que ha invertido, de lo que se invierte en la obra. Oigan, pero necesitamos realmente creer
confiamos que así como está escrito, así como nos lo dice el Espíritu, se va a hacer, se realiza. Por eso, mientras estamos sobre la faz de la tierra, debemos entender lo que el Señor muestra para experimentar también los favores, las misericordias, las maravillas de Él. Entre tanto, que venga gracias a Él por las palabras primeras que nos ha hecho ver que Él ha venido a alentar